Vamos a ponerle el título al mensaje de esta mañana. Es bajo el cuidado del pastor. ¿Pero qué pastor es? Bueno, vamos a verlo en la palabra, no sé, pero déjeme predicar. Bueno, para esto primeramente vamos a leer, en el primer punto que vamos a desarrollar hoy, vamos a ver lo que la Biblia dice de los ancianos como pastores del rebaño de Dios y ejemplos de la grey. Algo de lo cual estábamos hablando hoy, en sintonía con Ezequiel que le tocaba hoy, sin que lo hayamos programado, porque recuerde que el Señor de la iglesia es Cristo, no Pérez. El dueño de la iglesia no soy yo. Y el que le pone nombre a la iglesia es Cristo, porque es la iglesia de Cristo. Y vamos a ver cómo la figura, porque ahí es donde quiero que usted se tenga, la figura del pastor y las ovejas se convierte en una metáfora poderosa y recurrente en la Biblia también, porque una y otra vez se recurre a esto para describir la relación entre los líderes espirituales, pastores, ancianos, y el pueblo de Dios, las ovejas. Y leemos 1 Pedro capítulo 5, verso 1, donde dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Remarco ese cuidando de ella, como ahí está, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, escuche esto, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Tengamos un momento de oración breve junto con los que están escuchando también. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra que nos va a ayudar el valor de pertenecer a un rebaño, a tu rebaño. Gracias por las implicaciones que hoy entenderemos y los beneficios que hoy comprenderemos también al analizar y escudriñar tu palabra, para lo cual te pido ayuda especial para todos los que con corazón bueno y recto tratamos de retener la palabra oída para dar fruto con perseverancia. Líbranos del mal, de sus obras, líbranos del maligno, de sus artimañas, de sus argumentos prejuiciosos o que siembran o se entremezclan con los nuestros para poner incredulidad, rebeldía o borrar simplemente tu verdad con argumentos falsos, con excusas torpes para convertirnos luego en fracasados espirituales. Por el contrario, Padre, permítenos comprender cuál sea tu voluntad agradable y perfecta, para lo cual humildemente te pedimos, transfórmanos, porque no podemos contra nosotros mismos, te necesitamos. Necesitamos indefectiblemente la acción sobrenatural de tu Espíritu a través de tu palabra, para lo cual usas a tu siervo hoy como cada día para traernos ese alimento espiritual que toda oveja del rebaño, que todo hijo de Dios necesita. En el nombre de Cristo te encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Tome asiento, por favor.
Reflexionemos un poco sobre esta metáfora que es una metáfora, una comparación muy breve o muy acotada entre un ejemplo real y una realidad, evento o personas reales. Es una realidad aplicada a otra de manera breve. He aquí el ejemplo, el pastor y las ovejas. ¿Por qué piensa que esto es así? ¿Porque se le ocurrió a alguien, a algún ser humano? ¿O porque se le ocurrió a Dios? ¿No estaría también bien decir, bueno, pero podríamos comparar a la iglesia como un grupo de gente, de seres humanos, de diversa cultura, que se parecen a un grupo de ardillas, simpáticas, ágiles, llamativas, que se mueven de acá para allá como los seres humanos, ¿no? Suena el celular y corremos, suena el timbre y corremos, vemos en la internet, en las redes que hay, corremos de un lado para el otro, corremos de aquí para allá. Sería lindo e interesante ver un grupo de ardillas, que es un animal inofensivo, alguien le tiene miedo a una ardilla, es más, es simpática, la hemos visto en nuestros bosques, aquí en Córdoba por lo menos, yo las vi corriendo las castañitas esas que salen en los dibujitos y jugando con esas castañas. La verdad que son unos animalitos espectaculares. No dejan suciedad. Son, la verdad, muy llamativos, muy como dóciles. La verdad que son simpáticos. Cuando se hacen los dibujitos, ni le cuento. Los dibujitos animados, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué Dios no usa ardillas, por ejemplo? O un grupo de bambis. ¡Ay, qué lindos son los bambis! Sobre todo cuando está con Blancanieves. El Bambi, qué animal tan lindo. ¿Y si fuésemos todos Bambis? No, en serio le pregunto, ¿por qué Dios no usa un grupo de Bambis o un grupo de ardillas? O como dicen por ahí, de monos. Ya que los monos se parecen a los hombres, a veces hasta en sus conductas. ¿No? Un grupo de monos, algunos chimpancés, otros más gorilas, otros con cara más agresiva, otros con cara, o los monitos esos que, chiquititos, los titís. Hay de todo tipo de monos, podría ser mono. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque quiero que usted piense por qué Dios, porque es Dios sin duda, escoge la metáfora del pastor humano y las ovejas animales. ¿Por qué? Bueno, yo veo algo en ello sin ir a los detalles, porque cuando algo es metafórico no apunta a los detalles, sino a la esencia de lo que quiere comparar, nada más. Evidentemente, las ardillas no dependen de alguien, los monos no dependen de alguien, ni los tití ni los gorilas. Están juntos. Como todo animal anda junto en manadas, en pequeños grupos. Los monos son muy familiares. También. Los bambis son muy más de los dibujitos que de la realidad, por lo menos en la que está a nuestro alcance, ¿no? Pero podríamos usar manadas de animales o manadas, o qué sé yo, un grupo de socios, un grupo de competidores, un grupo de atletas, podría ser un grupo de atletas romanos, campeones, un grupo de gladiadores romanos, podríamos ser. Pero Dios escogió otra figura. ¿Por qué?
Creo que usted está trabajando ahora en su mente o no está trabajando todavía. ¿O está esperando que yo responda? Bueno, vamos a dejar un poquito que la Biblia nos vaya hablando para poder responder esta pregunta, para no salir del plan de Dios, del diseño de Dios, del formato de Dios, o sí, cada uno escoge qué quiere para su vida, porque eso ya ves que tiene una diferencia. Por ejemplo, vos sos un ser libre para escoger. ¿Yo también? ¿O soy una persona esclava de otros? No, yo soy libre para hacer mi vida, con mi vida hago lo que quiero, con mi tiempo hago lo que quiero, con mi dinero hago lo que quiero, escojo a quien quiero, me quedo en la casa de quien quiero, hago lo que quiero, a mí nadie me frena o alguien te lo impide. Jesús tampoco se lo impidió a sus discípulos. Cuando todos empezaban a ir, ¿qué les dijo? ¿Queréis iros vosotros también? Como invitándolos a retirarse también. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Qué estaba diciéndole? Si ustedes quieren, también vayan. Evidentemente nadie le impide al hombre. Ahora, una oveja, vos podés decir, una oveja, ¿la podés obligar a pertenecer a un rebaño? Sí. Yo, pastor, voy al mercado, compro animales, los meto en mi rebaño y los obligo a estar. ¿Qué más? Bueno, puedo entrenar. Yo tuve un tiempo, no lo pude aguantar, no lo pude cuidar y lo di a una persona que lo cuidó mucho mejor que nosotros porque la verdad tenía unas habilidades sobrenaturales prácticamente para ser un perro pastor. Pero viendo videos vi cómo los perros ayudan a cuidar el rebaño y uno de esos perros que yo tenía la particularidad, la inteligencia y no sé cómo, para lograr que las ovejas se mantengan juntas y sean conducidas al lugar donde el pastor las alimentaba, las hacía dormir, descansar, beber. Y eso todo bajo la voluntad del pastor, porque el pastor las criaba para comercializarlas, obviamente, ¿no? Usted ve que un ser humano no puede ser comercializado, un ser humano no es un simple animal, es un ser pensante, las ovejas no piensan, puede que sientan dolor como todo animal, pero hay muchas diferencias, por lo cual no es correcto tomar cada detalle de una metáfora, por ejemplo, ni siquiera de una parábola. Ya a una alegoría quizá lleva más detalles. La alegoría ya lleva muchos detalles en sí misma, donde cada elemento de la alegoría se corresponde a una realidad o verdad espiritual, individuo, persona. Pero no estoy hablando de alegorías, ni siquiera de la parábola de la vid, por ejemplo, sino estamos hablando de una imagen metafórica, las ovejas y el pastor. Bien, dije que era una frase y una figura metafórica recurrente en la Biblia, porque ya desde el Antiguo Testamento Dios acusaba a los pastores del rebaño que estaban constituidos no por ministros solamente, sino por sacerdotes, profetas y gobernantes. Todos esos tres tipos de personas son las que constituían los pastores de Israel. También los patriarcas eran los pastores de Israel. Moisés era uno de los grandes pastores de Israel. Él funcionaba así. Era, sin lugar a dudas, un reflejo de Dios que guiaba al pueblo a la tierra prometida por Dios, el gran pastor de las ovejas, pero que sin lugar a dudas tomó a alguien de entre esos hombres para convertirlo en alguien no mejor ni mayor, sino con una función específica, la de cuidar a Israel. Obviamente, la diferencia, si ustedes se dan cuenta, entre Dios y un ser humano es infinita. La capacidad
de un hombre de poder cuidar de 3 millones de personas y atender a cada una de manera particular es absolutamente imposible con el solo hecho de pensarlo. Claro, usted me dice, Moisés iba a terminar muy mal si Dios no le daba un plan que le había aconsejado el suegro, que obviamente lo puso Dios en el corazón de su suegro para que se lo diga a Moisés, para que luego Dios se lo mande a Moisés, para que Moisés lo ponga por obra y pueda en realidad convertirse junto con esos 70 ancianos en el grupo pastoral que conduciría a Israel a la tierra prometida, la guiaría, le comunicaría la voluntad de Dios. Vemos allí que Moisés no era un ser humano supernatural, sino que era un hombre común con funciones específicas, escuchen esto, que reflejaban el cuidado y daba o compartía el alimento que Dios enviaba a su pueblo, ¿no? Cuando vemos 1 de Pedro 5.1, donde leímos, Pedro, ruega a todos los que son como él, personas maduras en la fe, llamadas al ejercicio de la función pastoral, le dice y denomina a la iglesia la grey de Dios, el grupo de gente que pertenece a Dios, que cuide de ella. Pero no por la fuerza, sino de buena voluntad. No como para hacer mercadería de la gente, sino con buen ánimo, con ganas, con voluntad, con predisposición, con amor. No como siendo el dueño, sino siendo entre las personas un ejemplo a seguir. Y aquí viene la palabra. Cuando Pedro, siempre citamos a Pablo, ¿no? Cuando Pedro le habla a los ancianos y le dice a esos ancianos, y cuando aparezca el príncipe, ¿de qué? De los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Le está hablando a los ancianos. A los ancianos que cumplen un rol pastoral, y evidentemente hay un príncipe de pastores, o el gran pastor de las ovejas, ¿quién es? Jesucristo. Pero evidentemente Dios usa esta figura por alguna razón. Porque como ya le dije, podría haber usado otra, la de las ardillas, la de los bambis, la de los monos, que son más parecidos a los seres humanos, pero usó ovejas y pastores. Habla de pastores y el príncipe de los pastores, que es uno solo. A los pastores les dice, cuiden de la iglesia. Y entonces veo como en este texto se destaca la importancia del líder y del liderar con humildad, no con soberbia, no con señorío, no como adueñándose de la gente, ni abusando del poder, porque si se la pone a cuidado, el que cuida tiene poder sobre el que está cuidado, ¿o no? En alguna medida. A ver, si vos sos paciente, el médico tiene un cierto poder sobre vos, y si estás internado, tiene poder sobre vos, hasta los enfermeros tienen poder sobre vos. Claro, no es, si no te dejan salir del hospital, no se convierte en un delito que es privación ilegítima de la libertad. Sino te tienen ahí por tu bien. No te están privando de la libertad. O sí, dicen, no, ¿cómo puede ser esto? Es un ejercicio ilegal de la medicina. No, son médicos legalmente constituidos. Son enfermeros. Tienen su título, están ejerciendo su tarea de cuidado a los enfermos. Y no podés salir del hospital hasta que no te den el alta. No, pero yo me quiero ir. De hecho, hay pacientes que se escapan.
¿Y qué hay? ¿Un francotirador en el techo del hospital? Para que cuando termine de salir lo bajen al paciente. ¿Qué hace el médico? Hace la denuncia y ya está. ¿Qué hace? ¿Lo salen a perseguir? Se escapó un paciente del hospital. Informan al 911 y salen todos los patrulleros como en las películas. No, se fue. Y si el paciente se muere, ¿y problema de él? ¿O es problema del médico? No, ya está. Ahí ven que hay cierto límite en el cuidado del paciente. Ven un ejemplo. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque las ovejas no tienen el poder para decidir lo que hacer con su vida. El hombre, el ser humano, sí. Por eso no ha de compararse todo absolutamente detalle con detalle en una metáfora, ni siquiera en una parábola, sino que hay una idea central. Y estas ideas centrales, ¿cuál es? La que hay personas que cuidan a otras personas, que lo deben hacer con humildad, con el ejemplo, no con poder de señorío, pero sí teniendo poder de cuidado y proveyendo o articulando los mecanismos para cuidar de esa oveja, que en realidad son personas que le pertenecen a Dios, pero que Dios se las encarga a hombres. Por eso también la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, como que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Habla de, bueno, hace caso al doctor. Cuando el doctor te dice esto, hace caso. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, cuando el pastor o los pastores te dicen esto, hace caso, porque están cuidando de tu vida. Claro, el paciente puede decir: no, yo no hago caso, punto, porque yo hago lo que quiero. Y hace lo que quiere. Y el creyente, ¿qué pasa? ¿Puede hacer también lo mismo? No. Yo hago lo que quiero. A mí no me van a imponer lo que puedo. Y lo hace. Por eso quiero mostrarle que esto es más una figura para que las personas observen los beneficios que tienen si observan el diseño de Dios de lo que implica vivir bajo el cuidado del pastor o librarse de ese cuidado. Hacer como un paciente rebelde que dice: yo no voy a quedarme en la internación, no soporto esto, me voy. Y se va. Y nadie lo detiene. Ves también en la iglesia de Cristo que nadie detenía a nadie. No había francotiradores en la puerta de los lugares de reunión para bajar al creyente que se escapa. No tienen boleadoras, ni tampoco perros. ¿Se imagina si entrenamos con los ancianos acá unos cuantos perros en la puerta? De manera tal que si algún creyente fuera del horario de culto se quiere escapar, los perros le muestran los dientes. Entonces, nene, para adentro. ¿Se podría entrenar los perros? Sí, se podría entrenar. Pero ¿es el diseño de Dios? Y evidentemente no. Eso funciona entre los pastores de ovejas. Si quieren, mire los pastores con perros. Yo tenía uno de ellos, ¿no? Y la verdad que me admiro cómo hacen esos perros, pero un perro es capaz de gobernar a 100 ovejas y llevarla desde 1 kilómetro acá y meterla toda en el corral con un solo perro. Digo, qué habilidad. Y el pastor simplemente le da una orden. ¡Ya! Le dice así. Y el perro va corriendo a 70 kilómetros por hora. Empieza a ladrar las ovejas y las trae todas, ¿eh? Y cuando se escapa una o una lo enfrenta, el perro lo enfrenta. Y termina ganando el perro. Y la oveja termina rindiéndose porque el perro le muerde las patas. Pero no para lastimarla, sino para llamarle la atención. Y la oveja, como no tiene diente para morder al perro, tiene que aguantar y obedecer. ¿Sí? Tenía un border collie. Miren algunos de esos perros. Interesantes. Bien. Entonces tiene una idea ya que no es cuestión de ser cualquier cosa o vivir un cristianismo de la manera en que sentimos que deberíamos vivirlo, sino según el diseño de Dios.
Ya le di un par de líneas de pensamiento para que usted analice la figura que Dios escoge, pero que esto es un diseño divino que, como dije, no tiene que irse a los detalles, sino a la esencia principal, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que las ovejas dependen literalmente de sus pastores y en teoría el rebaño de Dios tendría que voluntariamente, así como voluntariamente y con ánimo pronto, los ancianos tienen que cuidar de la iglesia, así la iglesia voluntaria y alegremente debería someterse al cuidado de los ancianos y pastores, porque también dice la Biblia, porque esto no os es provechoso. Evidentemente hay beneficios de ponerse bajo el cuidado de pastores, como le traigo esta metáfora también, como el beneficio de usted estar bajo la supervisión médica. Usted dice, bueno, yo me compro los medicamentos que siento, que me parece, voy, compro, y si son antibióticos me compro antibióticos, y si son antihistamínicos me los compro, y si son antihipertensivos me los compro, y si me caigo muerto, que me caiga muerto, total que me importa. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer a esa persona? ¿Va a poner un francotirador para que no haga eso? Y lo hará. Ahí está esa metáfora. Bueno, usted también en la Biblia ve esto, que depende en definitiva de la oveja, que no es oveja, sino es un ser humano, que Dios la ilustra como una oveja que necesita del cuidado del pastor. Esto dice Dios. Ahora, nosotros podemos autopercibirnos autosuficientes, podemos autopercibirnos inteligentes, podemos autopercibirnos supercapacitados, nos podemos autopercibir superespirituales, nos podemos autopercibir capaces de sobrellevar nuestro cristianismo sin nadie. Podemos autopercibirnos muchas cosas. De hecho, en estas últimas décadas el mundo se autopercibe de cualquier cosa. O sea que no me extraña, como decía la hermana, que decía que acá hoy, lamentablemente, lo que antes era un problema afuera, el alto índice de divorcios, ahora es un problema dentro de la iglesia, es alto el índice de divorcio dentro de la iglesia, y después de 2 o 3 años, pero nada más. O sea, la gente se autopercibe de muchas maneras y ejerce muchas supuestas libertades que tiene. Pero no son los planes ni los diseños de Dios. Son lo que el hombre piensa bueno para él. Hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Y eso lo dice 3 veces en Proverbios, el mismo proverbio. Si lo pone 3 veces Dios, es porque hay una realidad bastante importante. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo simplemente remitirme a confiar en mi propia percepción de lo que es correcto, sino que debo acatar lo que sí entiendo que es correcto e de igual manera pedirle a Dios que encamine mis pasos hacia su perfecta voluntad, porque aún mi mente todavía está contaminada por el pecado y puedo decidir mal, entender mal, comprender mal, puedo olvidar. Se pueden trocar los pensamientos, inclusive lo que estudié puede ser mutado en mi memoria. Usted sabe que la memoria a través de los años muta. Y no solamente muta, sino a veces queda mutis, o sea que no se acuerda nada. Se quedó sin datos. Para eso está la Biblia. Digan conmigo, y para leerla. ¿Es para leer? Sí, como decía Ezequiel, particularmente entre Génesis y Apocalipsis, en ese rango. Eso es lo que nos manda Dios. Bueno, está entonces que nadie obliga a nadie acá, ¿estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces los siguientes 6 puntos. La dependencia de las ovejas hacia el pastor, o para con el pastor. Las ovejas, bueno, dijimos, ¿no? En la vida real son animales, totalmente dependen de un pastor para el cuidado. Eso ya es entendido.
Pero no solamente cuidado, sino la protección y la guía. Las ovejas necesitan guía. Las ovejas no se guían solas, necesitan guía, protección. No son capaces de defenderse de depredadores. Por ejemplo, lobos. Las ovejas pueden defenderse de los lobos, de los tigres, ni de los perros pueden defenderse. Ni de los que los cuidan pueden defenderse. Tampoco pueden encontrar pastos y agua por sí solas de manera eficiente, o sea, pueden encontrar. Y de Dios mismo. De manera similar, en el contexto espiritual que vemos, que el pueblo de Dios puede vivir sin Dios, puede prescindir de Dios, no, necesita de Dios, pero ¿puede prescindir de sus líderes espirituales? Ahí está la pregunta. ¿Puede prescindir? O sea, puede decir, yo no necesito pastor para mi vida. Yo no necesito, yo estoy bien así. Yo me siento bien. Me autopercibo que estoy bien. No necesito que nadie me cuide. Yo me cuido solo. Alguno puede pensarlo, no me extrañaría, pero pregúntese, ¿es el diseño de Dios, es la metáfora de Dios la que te ilustra, la que te describe? ¿O es más bien la de la ardilla simpática, la del Bambi inofensivo, o la del monito alegre que va de rama en rama, como el cristiano de iglesia en iglesia? ¿Cuál es la que te describe? ¿Qué metáfora te describe? ¿La del mono? Bueno. El creyente depende de Dios ¿para qué? Para cuidado, protección, dirección y enseñanza. Entonces, la metáfora que subraya la dependencia de los creyentes, del ministerio pastoral, y en última instancia de Dios como su pastor, porque una cosa y la otra van juntas, porque Él es el príncipe de los pastores. No es el gran pastor de las ovejas solamente, sino que también es el príncipe de los pastores. Significa que trabaja en conjunto con ellos, no aparte de ellos o ellos aparte de Él. Nosotros, ovejas, que ya no somos ovejas, sino seres pensantes, decimos, yo me sujeto a Dios, pero no a los pastores, porque yo no creo en los hombres ni en la iglesia. Frase muy común. Yo no me sujeto a nadie, me sujeto a Dios. Yo le pido a Dios permiso, no le pido permiso a nadie. Yo le pido permiso a Dios. Frases muy comunes, muy evangélicas. Entonces, ¿eso está en concordancia con el espíritu de la metáfora de Dios? ¿Usted qué piensa? Piénselo usted. ¿Hay dependencia ahí? Bueno, pero hay dependencia de Dios. Bueno. Salmos 23:1, ¿lo recuerda el Salmo 23? ¿Quién no recuerda el Salmo 23? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice en el verso 2, y si saltamos al 4c, para hablar uno de los beneficios también de Jehová o del Señor como el buen pastor, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Herramientas del pastor que otra vez ilustran algo que el gran pastor de las ovejas con los pastores sobre los cuales él es príncipe, utilizan para, diga conmigo, cuidar del rebaño de Dios. Entonces, así como el pastor en el mundo natural provee sustento y guía a sus ovejas, los pastores espirituales guían a las personas en el camino de la vida cristiana, llevándolas a la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, sin lugar a dudas. Ahora, otra vez, vuelva a la metáfora del pastor y las ovejas en sí mismas, y compárela con las personas. ¿Las ovejas suelen salirse del rebaño? Sí.
y el pastor las va a buscar cuando se salen. O en el caso, como también manda a los perros y los perros las hacen traer. A los mordiscones, pero las traen. Bueno, por supuesto no es todo aplicable así tan literal, porque vos no podés obligar a nadie a venir al rebaño. Por eso entienda esto, que la metáfora es solamente una idea principal. Los detalles no aplican acá. No podemos poner perros en la iglesia. Pero el punto es que nosotros debemos comprender esta idea fundamental. ¿Entiendo yo que voluntaria y alegremente debo ponerme bajo el cuidado de pastores? ¿O decido salirme del dibujo de Dios para hacer uno parecido, cambiarle las palabras, pero no ser el mismo? Recuerde que el billete falso, por más que sea parecido y muy parecido al verdadero, sigue siendo falso. Entonces, si usted tiene un mensaje, una palabra que dicen que es de Dios, un mensaje, una revelación, una conducta, un plan, una manera de vivir que es muy, muy parecida a la de Dios, ¿significa que es de Dios? No, porque lo genuino es únicamente igual al genuino, no al falso, por más que sea parecido. Lo parecido no es igual. Tres. Vamos a hablar del cuidado y la protección del pastor, que son beneficios que una persona que escoge no tener pastor no lo tiene. Porque la persona escoge no tener pastor. Aunque esté dentro de una congregación, puede estar dentro de una congregación y no tener pastor. Dice, yo vengo a la iglesia de Pérez, pero no es mi iglesia y no es mi pastor. O sea, yo puedo decir, es mi pastor, pero puedo decir, es mi pastor, o puedo decir, es mi pastor. Es la misma frase, pero con dos corazones diferentes. Uno le importa 3 rábanos que sea el pastor su pastor, y otro verdaderamente le importa que su pastor sea su pastor, y ora por él y lo cuida, y se deja cuidar por sus pastores porque lo entiende así como un diseño de Dios. Son dos formas de ver la vida cristiana. Una para el diablo y otra para el lado de Dios. El pastor es responsable de proteger las ovejas de peligros externos, como depredadores o terrenos peligrosos. En términos espirituales, los líderes o ministros protegen a su congregación de los falsos maestros, del pecado y de la confusión doctrinal o la confusión en la enseñanza. Muchas personas vienen buscando aclaración y eso es lo correcto. Es como cuando usted va al médico, otra vez aplicando esta metáfora. Doctor, ¿está bien que yo tome esto? Y el médico dice, no, mirad, no te conviene o solo hoy, porque después tiene estos efectos colaterales peligrosos. O sea, hoy está bien, pero no lo hagas más. Dice el médico. Y uno hace así, listo, y después sigue tomando, y después viene con el hígado en la mano y dice, doctor, mira, y bueno, yo te avisé, pero bueno. No, pero estos doctores no saben nada. No, no es que no saben nada. Yo coseché la consecuencia de mi pecado y me quedé sin hígado, por ejemplo. Y después la culpa, ¿quién la tiene? El médico. ¿Quién la tiene? Dios, el hígado que me diste. Sí, ¿no? Bueno, el pastor tiene la responsabilidad de vigilar por el bienestar espiritual de la iglesia. Y esta imagen resalta, ¿no? La de cuidar y proteger el rebaño de Dios. Miren lo que dice Juan 10:11, Jesús hablando de sí mismo. Hace una diferencia entre dos clases de ministros. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí veo otra vez la misma figura. Pero entonces, el pastor que si es asalariado, entonces no le importan las ovejas, no está diciendo eso. Está diciendo que un empleado que no, una persona que no tiene esa virtud de pastor, no trabaja con el príncipe de los pastores. Porque por otro lado la Biblia dice en un sentido práctico, el ministro, el pastor, debe depender financieramente de la iglesia. Eso lo manda Dios, no se discute. El obrero es digno de su salario, punto, no se discute eso. O sea que no está diciendo acá, si el pastor es asalariado, entonces no le importan las ovejas. No, está diciendo que hay personas que son como la persona a sueldo, que seguramente usted, no quiero denunciar a nadie, usted lo hizo. Usted es un trabajo, hizo mal las cosas y no le importó porque la empresa no era suya, el negocio no era suyo. Total que pague fulano, total es el dueño y tiene plata, que se arregle. Usted faltó, dejó un hueco, hizo daño, hizo mal las cosas, dejó todo tirado y se fue. Yo me voy a mi casa, total, yo cobro mi sueldo al fin de mes, que se arregle él. Problema de él. Muchos de ustedes sentirán la convicción en sus corazones que lo han hecho. Bueno, eso es lo que quiere decir Dios. Que a usted no le importa la empresa donde trabajó, a usted no le importa el negocio donde trabajó, a usted no le importa el dueño, a usted le importa a usted su sueldo. Eso es lo que está diciendo la palabra en este caso. El buen pastor da su vida por las ovejas, se entrega por las ovejas y evidentemente, como vamos viendo, hay un príncipe de pastores que trabajan por estas ovejas para cuidarlas y no huyen, sino tratan de cuidarlas ¿de qué? De los lobos rapaces o de los lobos que se las coman. ¿Y quiénes son los lobos? Son hombres que, por otro lado, se utiliza otra metáfora, se disfrazan de ovejas, que parecen muy buenos, que son muy cálidos, que son muy amorosos, que son muy afectivos o muy contenedores, que de ninguna manera le tirarían de un solo hilo de lana para sacarle un piojo, una garrapata a la oveja, para que no le duela. Pero claro, después viene una enfermedad mortal a través de la garrapata y murió la oveja, y al diablo con la oveja. Porque no le importan las ovejas, le importaba la lana. Total, cuando se muere la oveja, ya le había sacado la lana. ¿Está? Entonces, ¿cómo usted sabe que una persona, si decide autopastorearse o deshacerse del cuidado pastoral diseñado por Dios, le puede ir bien? ¿Y usted qué va a decir? Y según la metáfora que usted está haciendo del médico, y el paciente le puede ir bien como le puede ir muy mal. Y a una persona que hace lo mismo en términos de la iglesia, ¿le puede ir bien? Y también, o le puede ir mal. Pero ¿va a ser lo mismo al final del camino al que hizo la perfecta y agradable voluntad de Dios que el que no la hizo? Y no, si no, no vale. Que Dios premie al que hace lo que se le da la gana y que Dios premie a aquel que se esfuerza por hacer su perfecta y agradable voluntad. Evidentemente, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre más. No, pero a mí me pusieron en un ministerio muy grande. Bien, te pusieron, pero no Dios. Te pueden poner en muchos lados. Podés encontrar mucho de lo que vos querés, pero eso no implica o no está demostrando que Dios te puso ahí. Siempre doy este ejemplo. ¿Es la voluntad de Dios que las personas se divorcien? ¿En algún caso es la voluntad de Dios? En ningún caso. Pero Dios lo permite. Claro que Dios lo permite, pero el hecho de que Dios lo permita y lo legisle inclusive a través de Moisés, no significa que lo desee ni que es su voluntad. Así muchas cosas que hacemos los seres humanos
El hecho de que Dios las permita no quiere decir que sean su voluntad agradable y perfecta. Pero Dios me permitió, a Balaam también Dios le permitió. Y oró Dios a Balaam, a Dios. Y Dios le dijo, anda. ¿Ahora era la voluntad de Dios? No. Pero Balaam lo hizo igual y era profeta de Dios, era un ministro de Dios. O sea que el hecho de que Dios permita cosas no está diciendo que corresponda. Pastor, yo decidí unirme en matrimonio con una persona no creyente, pero es bueno, él es bueno, es un muchacho precioso, amoroso, tiene un corazón. No es creyente, pero es amoroso. Eso significa que si vos te casás, pero después él se convirtió al Señor. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, y en serio se convirtió. Pero ¿era la voluntad de Dios que te cases en yugo desigual? No. ¿Y cómo hubiese sido? No sé, no me pregunte, yo el futuro no sé, Dios tampoco soy. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que no siempre todo lo que Dios permite es su voluntad. Y, bueno, pero quizá entonces su voluntad sería en otro tiempo así, quizá, pero no sé, yo no soy Dios. Pero ¿qué te estoy diciendo? Que nunca trates de confirmar tus acciones o las mías o las de nadie porque le salen bien, porque tiene paz, porque le salió bien, porque se siente bien, diciendo esa es la voluntad de Dios para mi vida. ¡No! Hiciste lo que quisiste y Dios te dejó. Él hace su plan por encima tuyo. Él va a llevar a la gloria a quienes Él determinó ante la fundación del mundo. ¿Contigo o sin ti? ¿Conmigo o sin mí? No depende Dios de mí, ni de ti, ni de nosotros, sino solamente de Él. 4. El pastor conduce a las ovejas hacia buenos pastos, lugares de descanso y agua. Espiritualmente, los pastores guían a los creyentes hacia la verdad de la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo. La enseñanza bíblica y la dirección espiritual son comparables a guiar el rebaño hacia el pasto verde, al delicado pasto de Salmos 23. Es decir, la correcta doctrina y la vida cristiana. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Alegoría les dijo, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Acá, bueno, la alegoría ya es más complicada, porque está hablando de él, del portero, y que podemos identificar varios personajes aquí. No vamos a desarrollar esta alegoría. La alegoría es la comparación más compleja, donde los detalles sí importan. En este caso particular, quiero extractar de la alegoría el hecho de que las ovejas, naturalmente por ser ovejas, conocen la voz de su pastor, quien es Cristo. No escuchan ya doctrinas extrañas. ¿Usted le ha pasado que usted ya cuando le vienen con cosas raras, usted ya no las reconoce como de Cristo? Usted dice, esto no es de Dios. Pero porque esa voz no es de la palabra de Dios. Y usted se da cuenta cuando sus pastores hablan en concordancia con ese buen pastor. Porque le predican la Biblia, no le predican con la salamería de su boca o de sus corazones. No le predican y cuentos e historias y revelaciones y historias motivacionales y viajes a la Tierra Santa bueno, ya recibió la unción y vino y trajo acá el poder de la multiplicación
y el poder de los milagros, y trajo un poco de agua del Jordán para bautizar a los creyentes, y bueno, y se la tiró al bautisterio, y el agua del bautisterio se convirtió en el agua del Jordán, y es agua bendita, y ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le pasamos el agua bendita a los creyentes, quedan todos santos, libres de vicio, de pecado, no fuman más, no faltan más a la iglesia, son todos buenos, todo por pasar por las aguas del Jordán. Bueno, y le hice una historia gigante. Y los creyentes dicen, qué tremendo, mirá, el poder de Dios, dicen. Y así se van, ¿no? Y van como ovejas, pero al matadero, ¿no? Me hace acordar a Caperucita delante del lobo. El lobo disfrazado de abuela o de Caperucita, no sé. Y le hablaba a Caperucita y Caperucita escuchaba, y contenta ella. Es otra historia. Esa es la historia en el bosque. Hay una particularidad también, la relación cercana entre el pastor y las ovejas. ¿Usted le gusta tener un número en el carnet de vacunación contra el COVID? Usted es el 3.150.257 vacunado con la tercera dosis contra el COVID. Amén. Gloria a Dios, me tienen en cuenta. Creo que ser tenido como un número en una estadística no está bueno el trato personal. Los pastores, y vamos al punto 5, tenían una relación cercana con las ovejas. Los pastores en la antigüedad conocían bien a sus ovejas, las llamaban por sus nombres y las ovejas reconocían la voz de su pastor. Esta relación de cercanía entre el pastor y las ovejas refleja la intimidad y el cuidado pastoral que deben caracterizar la relación entre el pastor espiritual y la congregación. Los pastores no solo son guías generales, sino también se preocupan personalmente por cada miembro del rebaño. Claro, usted dice, bueno, pero a mí no me llamó ayer. Bueno, a nadie llamé ayer. Bueno, sí, pero no a todos. ¿Por qué? Y porque no es viable, no es simplemente, es impracticable si vamos a términos literales de lo que estoy diciendo. Pero por eso hay un equipo de líderes, ancianos, pastores, que trabajan para cuidar el rebaño de Dios, y hay personas que dicen acepto y otras personas que dicen no acepto. Hay otras personas que se dejan cuidar y otras que no se dejan cuidar. Y esto hay que respetarlo, porque Dios respeta, en definitiva, la libertad humana. Dios dice, venid a mí todos, y manda en todo lugar que todo hombre se arrepienta. Pregunto, ¿todo hombre se arrepiente? ¿Todos vienen a Él? No, el que viene a mí no lo echo fuera. Venid a mí todos, están invitados todos, ahora no todos vienen. Las personas vienen a la luz, pero el que ama sus pecados no va a la luz, no va a la palabra, va a cosas que se parecen a la palabra, donde tira más a una luz ultravioleta o la luz negra que la luz, ¿no? ¿Por qué digo estas cosas? Porque esto le sirve a usted para respetar la voluntad del ser humano de hacer en definitiva lo que Dios le dejó que haga. Lo que puede ser peor todavía, que Dios te entregue a tu propia voluntad. Como dicen Romanos, Dios ¿a qué entregó a los hombres que resisten la verdad? A sus pasiones desordenadas, a cometer pecados vergonzosos unos con otros. La Biblia dice en el Salmo 125, si usted recuerda, que los que se desvíen tras las perversidades, Dios los llevará con los que hacen iniquidad. ¿Con quién los llevará? ¿Pero y quién los llevará? Dios, no el diablo. Dios los pondrá con los que hacen iniquidad. ¿A quiénes? A los que se desvían tras las perversidades. Si usted lo lee, en Salmo 125, Dios dice, porque no reposará la vara de la impiedad. 3. La vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos a las manos a la iniquidad.
Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. O sea que Dios de ninguna manera va a dejar que la iniquidad se mantenga a través de mi persona. Si yo, Carlos, escuche bien, empiezo a practicar la iniquidad, a torcer mi corazón de la sincera fidelidad a Cristo, usted de alguna manera va a ser arrastrado a eso, o influenciado por lo menos, porque la investidura pastoral y la voz pastoral tiene peso dentro de una congregación, cualquiera sea. Entonces usted va a ser consciente o inconscientemente impulsado al error. Entonces, ¿Dios qué va a hacer para proteger su rebaño? Va a sacar a Carlos y lo va a llevar con los que hacen iniquidad si Carlos no se arrepiente. Y lo va a poner allá. ¿Y a usted qué le va a poner? ¿Otro pastor? Que lo pastorea a usted con ciencia y con inteligencia. Que cuide de usted y que le dé un ejemplo a seguir. No se preocupe. Dios hace eso. No es el diablo, es Dios. Es Dios el que entrega al pecador a la mujer ajena. La Biblia dice, no es el diablo, es Dios quien entrega. Es, en definitiva, por ejemplo, como Pablo dice, entregué a fulano a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ahí ve cómo Dios entregó al control del mundo a fulano de tal. Himeneo y Alejandro eran. Bueno, a esos dos los entregó a Satanás. ¿Pero quién los entregó, Dios o Pablo? Dios, ¿a través de quién? Del ejercicio de la función de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué es entregarlo a Satanás? En el nombre de Jesús, Señor, ahora clamo a ti para que Himeneo y Alejandro sean entregados a Satanás. Eso hizo Pablo. ¿Sabes cómo se entrega una persona a Satanás? ¿Quieres que lo practique? ¿Quién quiere practicar? ¿Quién quiere pasar? No, bueno, no pase ninguno. Es fácil, es medio en broma, pero es en serio. ¿Qué hace un pastor o un grupo de pastores? Lo deja a su voluntad, eso. Nada más. No hay que hacer ningún trámite, ninguna oración, ninguna vela negra. No, hermano, no. Simplemente, ya está. Satanás en tu mano. ¿Qué va a hacer? Porque quizá trate Satanás con él, porque el trato es de Dios, ¿no? Y Dios al final del camino tenga su alma, aunque se pierda su cuerpo, ¿no? Así de fácil es, pastor. Sí, así de fácil es. Entonces tenga cuidado. Sí, perdé cuidado que estamos. Tus pastores te quieren mucho, por eso cuidan y son tan celosos. Porque si no les importara nada, harían eso continuamente. Pero por supuesto el príncipe de los pastores estaría velando por tu vida, así que no te preocupes. ¿Está bien? Hay una relación cercana. Y cuando necesites a tus pastores, tenés que acudir a ellos. Para eso están, para eso los puso Dios, ese es el plan de Dios. Es que no me gusta, bueno, cambia. Es lo que quiera, como dice siempre. Bueno, y ya está, y listo, ¿qué va a hacer? Después, ahora, y si me sale mal, y bueno, echarle la culpa a Dios, como hizo Adán. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Pedro, el apóstol. Bueno, y a alguien hay que echarle la culpa, así que anda preparando a quién le echa la culpa y listo. Siempre hay alguien. Cuando hay una persona así, hay que decirle, hermano, tenés que entregarte a Cristo. Cristo te ama todavía. Deja ya los planes personales y ama al Señor. Déjate cuidar, déjate tratar, déjate ayudar. Vio que cuando nos vamos poniendo grandes, no queremos que nos ayuden. Yo me acuerdo, el abuelito de Susi, me acuerdo. No, él era un hombre de submarino. Él trabajó en el submarino Santa Fe, en el Ara Santa Fe, cuando estaba el Ara Santa Fe.
Y este hombre era un soldado, no de Cristo, pero un soldado. Y él no quería, él era capaz de caminar 70 cuadras con 80 años, 70 cuadras para que no lo lleven en auto a su casa. No quiere ser ayudado y caminaba las 70 cuadras, llegaba a su casa y claro, después lo retaba Elvita, mi suegro, lo retaban, lo recontrarretaban. Pero viejo, ¿cómo te vas a ir caminando 70 cuadras a la madrugada por el paro de colectivo? ¿Por qué no avisás, viejo? Le decía. No, yo llegué bien, dice. Yo llegué bien. Claro, se expuso a un peligro innecesario. Bueno, así nosotros, me acuerdo, uy, cómo los quería, al abuelo. Le decíamos el nombre masculino de la abuela Elba, el abuelo Elbo le decíamos. Pero eso lo inventó Ezequiel cuando era chiquito. Qué bueno. Bueno, volviendo a esto, a los cuidados. El pastor trabaja en este sentido, en la unidad del rebaño bajo el cuidado pastoral. Las ovejas tienden a moverse en grupos, ¿vieron la fotito del principio? ¿O no? Tienden a moverse en grupos las ovejas, siguiendo a un solo pastor, lo que asegura la unidad y la dirección correcta del rebaño. Espiritualmente, el ministerio pastoral también tiene la tarea de mantener a la congregación unida y en un mismo propósito y una misma dirección bajo la autoridad de Cristo, el gran pastor, ¿no? Pastor con mayúscula. Bueno, ese es el trabajo del pastor, de combatir continuamente, o de los ancianos, combatir las divisiones, los sectarismos, sí, combatir los propósitos individuales o individualistas para que todos converjan a un propósito principal que no está diseñado por ovejas, sino por pastores. Así funciona el diseño de Dios. O sea, no es raro, no es nada difícil de comprender. El tema es si quiero o no quiero aceptar el diseño de Dios. No es difícil de comprender. Pues el pastor se va a gastar un mensaje de 1 hora y pico para explicar que las ovejas tienen un pastor y listo. Pues sí. Porque trato de mostrarle lo que la Biblia dice. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, o sea, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Dios, por favor, entienda esto. Si Dios los constituyó, no los desconstituya o no los destituya. Acá no, acá nunca ha pasado, pero hay iglesias que son destituyentes, en serio, ¿no? Que destituyen pastores y ponen pastores conforme a sus deseos financieros y sus conveniencias personales. Pasa. No es nuestro caso, gracias a Dios, pero pasa, ¿no? Pero Dios lo constituye. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la media de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué hace un niño fluctuante? ¿El niño por qué es fluctuante? ¿Qué hace fluctuar al niño? Dígame, sus deseos. ¿Qué desea el niño? ¿La voluntad de su papá? No, su regalada gana. Dicho en términos espirituales, su gadarena gana. Bueno, para que no seamos así, llevado por doquiera de todo viento de enseñanza o de doctrina, ¿qué hace Dios? Constituye pastores y maestros. ¿Para esto? Para evitar. Ahora, dígame usted ahora como persona, como hermano en Cristo, ¿cómo hacemos para evitar que los libros, la influencia de otras iglesias, las costumbres y liturgias de otras congregaciones, las publicaciones en las plataformas, en YouTube, que asedian constantemente la mente de las diversas congregaciones de Cristo en el mundo, porque no es ni esta ni la única, sino de todas, son afectadas por lo mismo, por el entorno, con una tan variada, abrumadora,
gigantesca y brutal cantidad de información evangélica, dígame usted cuál es el mejor o la mejor manera de ser pastor y yo la hago. Dígame la manera de impedir que las personas diversifiquen su corazón en lo que le gusta en la iglesia de fulanito, lo que le gusta el culto de menganito, lo que le gusta en el libro del escritor tal, lo que le gusta, lo que publicaron en internet y el videíto que vi en un reel de Instagram, en una historia. ¿Qué le digo a la persona? Bueno, mirá, la Biblia dice esto, y la persona que va a hacer, dos opciones tiene. O se pone bajo el cuidado y acepta, o dice, no, yo estoy bien así. ¿Y quién lo puede impedir? Si Dios no lo impide, ¿yo lo puedo impedir? No. Entonces, ¿de qué dependen de fin de cuentas? ¿Del que el pastor sea más violento en retener a las personas? Que sea, claro, después de todo, de uno mismo, que esté dispuesto a ser tratado, así como por el médico, así también por sus pastores. Ahora, es cierto que hay otros elementos en las manos del pastor humano en la antigüedad que son muy nombrados en la Biblia y particularmente en el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A ver, ¿para qué sirve una vara y para qué sirve un cayado? Para guiar las ovejas. ¿Y el cayado? Para agarrarlas, para traerlas. ¿De dónde? ¿De la mano? Digámoslo así, del cogote. Bien, ahí está. ¿Me entendió? ¿Cómo te puede infundir si te tiran del cogote aliento? Lo que pasa es que son herramientas naturales para el pastor. ¿Qué tendríamos acá en la iglesia? ¿Qué herramientas nos da que podrían de alguna manera ser ilustradas por el cayado? No, bueno, pastor, traiga un palo y una de esas taser. Lleva la taser porque no es arma de fuego y cuando una oveja se va le tira la taser ahí. Y el creyente queda ahí, no se va, ¿eh? Son todas bromas, por supuesto, usted lo entiende. Pero esto, ¿por qué lo llevo a la broma y al extremo, a la exageración? Ironizando continuamente. Para que usted reflexione, ¿está bien o está mal la conducta que tengo o que debería tener? ¿Está bien o está mal la forma en que uno piensa, o que los creyentes piensan o que no? ¿Debería yo valorar que Dios me pone un pastor? Porque Dios te pone. Dios te pone. No nos ponemos nosotros. O sea, nosotros después decidimos qué queremos, pero Dios nos pone. Ahora, ¿nosotros nos queremos dejar cuidar? Es la pregunta. Bien. Y aquí van la vara y el cayado. De las epístolas pastorales tomo unos recursos que se le dan a los pastores. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Significa que una exhortación fuerte, dura, o hablar fuerte puede llevarte al menosprecio, pero no significa que sea pecado ni que esté mal. El pastor me hirió. Y la oveja cuando la muerde el perro, ¿en qué? Iba a decir, al pastor le dice, me mordió el perro.
No, se mete al redil y listo. ¿Qué dibujo con esto? Que es lo esperable que alguien te menosprecie por hacer lo correcto, pero es lo correcto. Tito 1:5 le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. O sea que Tito, el pastor, establece ancianos, juntos corrigen lo deficiente y luego cuidan a lo que se corrigió, porque lo que no se corrigió ni modo, porque murió. ¿Está bien? O sea, lo que queda de lo corregido, lo cuidan. Ese es el trabajo. No siempre se adapta a la expectativa de un pastor. A mí me encantaría, y me imagino que Dios también, le gustaría que todos vengan a Él, pero no todos vienen a Él. Las personas van a las iglesias, pero no necesariamente van a Cristo. Las personas se cambian de iglesia, pero no necesariamente es porque fueron a Cristo, ni van a ir a Cristo. ¿Está? Deben ir a Cristo. La pregunta, una vez renovada, creo que nunca la hicimos, le diría mayormente a los jóvenes, particularmente a los adolescentes y jóvenes quizá un poco más. Chicos, ¿son ustedes salvos? Nunca le hicimos esta pregunta, la hacemos por primera vez. ¿Son ustedes salvos? Ustedes, si se mueren ahora, si se les tiene el corazón, ¿están seguros que van al cielo? No, pero yo estoy en la iglesia, ya sé, y Dios también lo sabe, pero esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿sos salvo? Y si no, ¿qué estás esperando para hacerlo? Pero yo no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Bien, ¿qué estás esperando para llorar a los pies de Cristo? Que venga el día del Señor, que empiece la gran tribulación, que empieces a perder el conocimiento ahora. ¿Qué estás esperando? Esa es la pregunta. Segunda de Timoteo 4:2. Va a ver por qué a veces los pastores son molestos. Porque a veces molestan los mensajes. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa que tenés que tener paciencia al exhortar y predicar? ¿Por qué tenés que tener paciencia? O van a tardar en aprender o en entender. Yo debo dar gracias a Dios en lo personal, esto a modo personal, meditaba en esto y digo, gracias a Dios, porque en estos años, y pasan años, Dios me ha dado un poco más de paciencia que años atrás. Tengo un poco más. No soy Job, ni tampoco aquellos que tienen todo bajo control, pero como que Dios me ha dado la capacidad de resistir más a través del tiempo, más tranqui, y esperar más en Él. Espero que te haya pasado lo mismo. Que vos decís, sí, yo miro para atrás y ahora tengo más paciencia, o ahora puedas decir, no, ahora estoy más insoportable que nunca, no me banco a nada, no me banco ni a mí. Entonces ahí hay un retroceso o hay algo que hay que solucionar. No me banco estar en la iglesia, no me banco el pastor, no me banco a los hermanos, no me banco a la hermana, no me banco a los ancianos, no me banco a la hermana, no me banco ni las canciones, no me banco nada. No me banco ni el banco. Tendría que tener una silla acolchada acá, no sé por qué no trae una silla acolchada. Bueno, vea eso. Segunda Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Resumí un poco. Verso 11, esto manda y enseña. ¿Qué significa un poco esto? Mandar,
enseñar, corregir, exhortar. ¿Esto qué genera en la iglesia? Ay, pero a mí cuando me exhortan o me retan, no me da ninguna gana de seguir. No, no es tu caso. Es el de los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno es reprendido, al presente, la disciplina para nadie es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en esa disciplina. Y naturalmente el pueblo tiene seguridad, porque dice, acá te controlan, acá te cuidan, acá les importás a la gente. Porque si no te importara, dejaría que vivas así para que un día el juicio de Dios te aplaste la cabeza. Destruya tu vida, como pasa a veces, que por culpa de uno se destruye el matrimonio, los hijos, arrastran todos al infierno, un desastre hacen. Y uno quería evitar, aunque sean los niños, pero los niños terminan siendo arrastrados por la determinación de los padres que determinan no obedecer a Dios conforme a su palabra. Entonces, la Biblia dice, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Profecía qué quiere decir? Palabra profética no, significa la predicación de la verdad. Pero donde hay gran seguridad, donde la verdad está, hay como tranquilidad. Porque hay un ambiente limpio. Más allá de que alguien pueda contaminarse, no necesariamente todos van a contaminarse. ¿Por qué digo esto? Porque después de todo, vos podés escoger tener o no pastor. O pastores, vamos a decir, no uno, porque en realidad el ejemplo de la Biblia sí es medio piramidal siempre en la Biblia, ¿no? Algunos no lo quieren ver así, pero yo, desde que veo en la Biblia, desde el principio, como que es medio piramidal la estructura y la forma de Dios, ¿no? En la familia, desde Moisés, los patriarcas, inclusive en la iglesia primitiva, medio así. Si bien nadie es más que nadie, o sí alguien es más que alguien. Los pastores son más personas, más especial, no. Tienen una función de cuidado. A ver, un médico, volvamos al médico. ¿El médico es más persona que vos? ¿Es más ser humano que vos? No, pero tiene una facultad que vos no tenés, la de cuidar gente. Ahí nomás lo dejamos, ¿sí? Bueno, ¿un pastor qué es? Un hombre que tiene un don de Dios para cuidar gente. ¿En qué sentido? ¿En el biológico? No. En el sentido espiritual. De ninguna manera tiene el poder de la fuerza, mucho menos de la fuerza pública, ni aunque fuese policía, pudiese ejercer la fuerza pública como pastor. El pastor tiene la fuerza de la palabra, la autoridad espiritual, pero no el señorío sobre la grey, el dominio. Los tiene a cuidado, pero después de todo nadie está obligado a ser cuidado. Pero por supuesto, hay beneficios, creo que son fáciles de ver, de tener a alguien que un día dará cuenta por tu vida, porque te guste o no, y le guste al pastor o no, así va a ser, como a la persona que diga, bueno, ya veré qué hago. Bueno, verá qué hace, qué podés hacer. Solamente orar y aconsejarle, mira, no está bien que hagas así, vos tenés que tener un pastor, sométanse unos a otros, trabajen juntos, planifiquen, organícense, dispónganse. Hacé como haces cuando vas a lo de tus amigos. Vas y están todos cocinando y decís, bueno, córranse todos que cocino yo. ¿Decís eso? Primero, ¿qué van a hacer tus amigos? Te van a sacar a las patadas. Salí de acá, te van a decir, ¿no? Lo mismo en la iglesia. Cuando vos llegás decís, ¿qué hay que hacer?
cuenten conmigo, ponete a picar cebolla ahí. Uy, pero me hace llorar. Bueno, pero no hay nadie que pique cebolla. Bueno, está bien. Dale. A picar cebolla, porque es lo que había para hacer. Y me dispuse a hacer. ¿Y cómo pico la cebolla? Con alegría, hasta las lágrimas. Derramo lágrimas por hacer mi trabajo. Bueno, que les sirva de motivación para que derrames lágrimas cuando servís a Cristo. Recordá que no es una cosa tonta, es cosa seria el cristianismo. Uno lo hace medio en broma, medio en serio, pero es muy serio, hermano. Es cuestión de vida o muerte. Nada más. Padre, oramos en esta mañana dándote gracias por tu palabra, porque es buena. Nos ayuda a saber que, aunque no lo veamos, hay personas que cuidan de nosotros, oran por nosotros, velan por nuestras almas. Aunque no sintamos conexión, la responsabilidad la ejercen, por lo cual te damos gracias y te pedimos que nunca dejen de ejercerla sobre nuestra vida como tú lo diseñaste. Para lo cual te pido, ayúdame a reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, que los tengamos en alta estima por causa de su obra. Padre, ayúdanos a ser colaboradores en el reino, a ser personas dóciles, sujetas a los demás, dispuestas a dar de sí, no mirando por lo nuestro propio solamente, sino también por lo de los otros. No apuntando solamente a lo personal, sino a lo general, como a ti te gusta, Señor. Ayúdame a reconocer tu diseño, tus formas, tus planes, tus maneras, para que todo termine siendo para beneficio de muchos, para mi beneficio y fundamentalmente para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y la iglesia dice, amén.